Dicen que lo más aterrador no es lo que se ve, sino lo que se anuncia antes de suceder. Y Laura, una joven de 27 años, aprendió esa lección de la forma más inquietante. Era una tarde lluviosa de otoño. El golpeteo constante del agua contra las ventanas llenaba de un aire melancólico su pequeño departamento. Laura descansaba en el sofá, revisando mensajes de WhatsApp, cuando un número desconocido apareció en su pantalla. No tenía foto de perfil ni información. El texto era breve, directo y perturbador. Ten cuidado. Algo malo va a pasar. Al leerlo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Al principio quiso convencerse de que era spam, una broma de mal gusto o un error de envío. Pero las palabras tenían un tono distinto, como si alguien hubiera escrito con urgencia y con una intención clara. De inmediato llamó a su mejor amiga, Sofía. Con tono nervioso le contó lo ocurrido. Sofía intentó restarle importancia, asegurando que sería algún intento de estafa. Sin embargo, Laura no podía sacudirse la sensación de que el mensaje estaba dirigido solo a ella. Esa misma noche, Laura tenía que manejar hacia la oficina, donde participaba en un proyecto nocturno. Guardó el celular en su bolso y salió en su auto. La carretera estaba mojada, la visibilidad reducida y la lluvia no cedía. Condujo con cuidado, pero a mitad del trayecto, un coche se cruzó repentinamente en su carril. Laura giró bruscamente el volante, perdió el control y el automóvil dio varias vueltas antes de estrellarse contra una barrera de concreto. El accidente fue brutal. El coche quedó destrozado. Y aunque parecía imposible, Laura sobrevivió con heridas graves, pero con vida. Cuando la policía llegó al lugar, revisó entre los restos y encontró el celular de Laura. En la pantalla seguía visible el mensaje que ella había recibido horas antes del accidente. Lo que parecía un detalle menor pronto se convirtió en el centro de la investigación. Los agentes rastrearon el número de origen. Lo que hallaron resultó desconcertante: no existía en ninguna base de datos, no estaba registrado en ninguna compañía y tampoco figuraba en archivos internacionales. Era un número fantasma, como surgido de la nada. En el hospital, Laura relató lo que había sentido al leerlo. No era un mensaje cualquiera, dijo. Tenía algo, como si lo hubiera escrito alguien que me conocía, alguien que sabía exactamente lo que iba a pasar. Para la policía, la hipótesis inicial era un fraude tecnológico. Tal vez alguien había manipulado la red. Pero no había rastros de hackeo ni huellas digitales que lo respaldaran. Lo más perturbador surgió al revisar archivos de años anteriores. Laura no era la primera en recibir algo así. Existían reportes de otras personas que habían recibido mensajes extraños poco antes de morir o sufrir tragedias. En 2011, una mujer en Texas recibió un WhatsApp que decía: "Cuida a tu hijo". Al día siguiente, el pequeño murió en un accidente doméstico. El número remitente correspondía a una línea telefónica dada de baja 5 años atrás. Otro caso ocurrió en un campus universitario. Un joven recibió un mensaje que decía: "No entres esta noche". Horas más tarde murió en un incendio en su dormitorio. El mensaje no pudo ser rastreado. Los paralelos eran inquietantes. Los mensajes siempre provenían de números inexistentes, siempre advertían de un peligro inminente y siempre llegaban demasiado tarde para cambiar el destino. En los días posteriores al accidente, Laura confesó a los investigadores algo que había callado en las semanas previas: sentía que alguien la observaba. Veía sombras en los reflejos de las ventanas y escuchaba su nombre susurrado cuando estaba sola. A veces, su teléfono se descargaba misteriosamente aunque no lo estuviera usando. Como si algo estuviera drenando su energía, y no solo la del dispositivo. Pronto, el caso captó la atención mediática. Los periódicos lo llamaron el mensaje imposible de WhatsApp. Algunos lo presentaron como una simple coincidencia amplificada por la tragedia. Pero la precisión del texto y la existencia de otros casos similares hicieron que la historia se volviera viral. Expertos en telecomunicaciones ofrecieron explicaciones: fallas en servidores globales, mensajes retenidos en sistemas y liberados años después. Pero ninguna de esas hipótesis resolvía la pregunta clave: ¿cómo describían con exactitud sucesos que aún no habían ocurrido?
Otros investigadores apuntaron hacia teorías más inquietantes, experimentos secretos con inteligencia artificial, pruebas capaces de anticipar accidentes y enviar advertencias a ciertas personas. Pero, de ser así, ¿quién decidiría a quién avisar y por qué? Entretanto, en foros de Internet y programas especializados en fenómenos paranormales, la versión más aceptada era la del contacto del más allá. Según esta idea, los muertos podían comunicarse a través de dispositivos electrónicos, enviando advertencias a los vivos. Para Laura, nada de eso importaba demasiado. Aunque sobrevivió, el accidente cambió su vida para siempre. Durante meses se negó a usar WhatsApp y cambió de número varias veces. Confesó que cada vez que escuchaba el sonido de una notificación, un escalofrío la recorría de pies a cabeza. El caso quedó oficialmente archivado bajo la etiqueta de origen desconocido. Sin respuestas. Sin culpables. Sin lógica aparente. Pero lo que más inquietaba a los investigadores era un patrón invisible. Todas las víctimas habían experimentado la misma sensación antes del mensaje, la de ser observados por algo que no podían ver. El expediente de Laura fue cerrado por la policía bajo la fría etiqueta de origen desconocido. Pero fuera de los archivos oficiales, el caso siguió vivo, alimentando debates en noticieros, foros de Internet y conferencias de investigadores independientes. Lo que comenzó con un mensaje de WhatsApp terminó transformándose en uno de los enigmas más perturbadores de la era digital. Los escépticos intentaron explicarlo primero desde la tecnología. Un ingeniero en telecomunicaciones aseguró que, en ocasiones, los servidores de mensajería podían liberar datos retenidos durante años, como si fueran nuevos. Según él, Laura habría recibido un mensaje antiguo reactivado por error. Pero esta teoría tenía un problema evidente: como un mensaje supuestamente viejo podía anticipar un accidente que aún no había ocurrido. Otros especialistas señalaron a las inteligencias artificiales. Existen algoritmos capaces de analizar patrones de comportamiento humano con tal precisión que pueden anticipar riesgos, enfermedades e incluso probabilidades de accidentes. ¿Y si alguien estaba probando en secreto un sistema de predicción? ¿Y si Laura fue un sujeto de prueba involuntario? La idea parecía sacada de una película de ciencia ficción, pero no era imposible. En 2017, un grupo de investigadores demostró que con los datos de un teléfono era posible predecir con un 80% de precisión dónde estaría una persona al día siguiente. Si la tecnología puede predecir ubicaciones, ¿por qué no accidentes? Sin embargo, incluso esa explicación dejaba cabos sueltos. ¿Por qué un número inexistente? ¿Por qué advertencias tan directas, tan humanas, tan cargadas de desesperación? Fue entonces cuando surgieron las teorías paranormales. Los defensores de lo inexplicable recordaron que no era la primera vez que las máquinas parecían dar voz a lo invisible. Desde mediados del siglo XX existen grabaciones conocidas como psicofonías, voces que aparecen en cintas de audio sin que nadie las haya pronunciado. En radios antiguas, personas aseguraron escuchar mensajes provenientes de familiares fallecidos. Los teléfonos, decían, eran solo la evolución moderna de ese puente con el otro lado. Un médium consultado por un programa de televisión afirmó que el mensaje de Laura no era un error, sino una advertencia de alguien que había muerto en circunstancias similares. Según él, ciertas almas buscan proteger a los vivos, pero solo pueden comunicarse de manera limitada, fragmentada, dejando frases breves como ecos atrapados entre dimensiones. El detalle más perturbador era que, pese a la advertencia, Laura no pudo evitar el accidente. Y eso planteaba una pregunta aterradora: ¿los mensajes están destinados a salvarnos o solo a confirmarnos que el destino es inevitable? Mientras tanto, algunos investigadores comenzaron a buscar un patrón entre las víctimas. No había relación aparente en edades, países ni estilos de vida. Sin embargo, todos compartían una experiencia previa a la sensación de ser observados. Varios habían reportado sombras que se deslizaban en sus casas, voces que susurraban en la madrugada, aparatos electrónicos que fallaban sin motivo. Como si la advertencia no fuera un hecho aislado, sino el último paso de un proceso más largo. En una conferencia universitaria, un físico cuántico presentó una hipótesis radical. Sugirió que estos mensajes podrían provenir de dimensiones paralelas. Según su planteamiento,
cuando un evento trágico es inminente, las barreras entre realidades se debilitan, permitiendo fugas de información. Así, una versión de nosotros mismos en otra línea temporal podría estar intentando advertirnos. Aunque la mayoría de colegas lo tachó de especulativo, la idea encontró eco entre quienes buscan respuestas fuera de lo convencional. Mientras tanto, la vida de Laura cambió para siempre. Sus heridas físicas sanaron con el tiempo, pero el miedo nunca desapareció. Cambió varias veces de número telefónico, evitó por años usar aplicaciones de mensajería y confesó que cada vez que escuchaba el sonido de una notificación, su corazón se detenía por un instante. Los medios continuaron llamando al fenómeno mensajes del más allá. Se recopilaron decenas de testimonios, personas que recibieron advertencias antes de accidentes, enfermedades o muertes familiares. Siempre el mismo patrón: remitentes inexistentes, mensajes breves y un desenlace inevitable. En 2018, una madre en Argentina aseguró haber recibido un SMS de su esposo, fallecido meses antes en un accidente laboral. El texto decía: cuida a los niños. Horas después, uno de sus hijos sufrió un grave accidente doméstico del que sobrevivió de milagro. El teléfono desde el cual se envió estaba apagado y guardado como evidencia en un depósito judicial. Cada nuevo caso añadía más preguntas que respuestas. ¿Coincidencia? ¿Errores de sistemas globales? ¿O realmente un intento de comunicación desde el otro lado? La historia de Laura, lejos de ser un caso aislado, se convirtió en símbolo de una verdad inquietante: la tecnología, que creemos comprender, podría ser el canal de fenómenos que aún están fuera de nuestro alcance. Hoy, el misterio sigue abierto. Nadie ha podido demostrar de forma concluyente de dónde provienen esos mensajes. Algunos insisten en que son simples coincidencias. Otros creen que son pruebas de que existe vida después de la muerte. Y hay quienes sostienen que son el reflejo de experimentos tecnológicos que nunca debieron ver la luz. Lo único seguro es que la próxima vez que escuches el sonido de una notificación, tal vez quieras pensarlo dos veces antes de mirar tu pantalla. Porque puede que no sea un mensaje cualquiera. Puede que sea una advertencia. Y quizás, cuando llegue, ya sea demasiado tarde para escapar de tu destino.